estaréis de acuerdo que el 80% de nuestros problemas no vienen de la pelota, viene de lo que no es la pelota. Porque al final el empresario tiene que ser CEO, tiene que ser COO, tiene que ser responsable de recursos humanos y tiene que ser todo. Bueno, yo es que No. yo es que comento todos los días, entonces la de tu vecino se te olvida rápido, pero la tuya... Y la que te ha costado dinero te acuerdas. Por eso. Dinero te acuerdas. Entonces, bueno. Bueno, pues bienvenidos una semana más al podcast de Padel Investment. Hoy en un escenario muy chulo, estamos en el World Padel Summit, así que muchísimas gracias lo primero a World Padel Summit por permitirnos estar aquí, por grabar y bueno, gracias Vicente y gracias a nuestros tres invitados de hoy porque es un honor y una alegría teneros aquí. Hoy tenemos a Richie en el otro bando. Hoy me ha tocado estar de este lado. Así que, Vicente, paso el testigo que vamos a ser hoy más operativos que nunca porque no disponemos de 4 horas de grabación como normalmente, así que todo tuyo. Perfecto. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y de compartir este rato con nosotros. Y bueno, yendo un poco al grano, si os parece, como hacemos normalmente en todos los capítulos, nos gustaría un poco que nos dijerais un poquito, que os presentaseis. Y normalmente el gremio os conoce, pero bueno, para el que no os conozca, que nos digáis un poquito vuestro perfil personal, profesional y a partir de ahí avanzamos. Vale. Bueno, yo soy Diego Rivas, CEO de Bambolea. Mi background es financiero, yo vengo de trabajar anteriormente en un banco de inversión que nada tiene que ver con el pádel y hace 4 años pues monté lo que hoy es Bambolea, que Bambolea es una plataforma o una cadena de clubs de pádel. Actualmente tenemos 14 centros, 11 abiertos y 3 en construcción. Y bueno, lo que buscamos es intentar consolidar y profesionalizar un sector que a día de hoy pues, está muy atomizado. Bueno, yo soy John Grau, junto con mi mujer Marta Marrero y con Dani, somos los fundadores de Aureal Group. Básicamente nuestro objetivo es profesionalizar la industria, crear comunidad. Actualmente tenemos 10 centros, 8 muy concentrados en Cataluña, en la región de Cataluña, y 2 en Eslovaquia, en Bratislava, en la capital, en aras de poder abrir alguno más por ahí arriba, por el centro de Europa. Y bueno, objetivo, como ha dicho Diego antes, ¿no? O sea, profesionalización de la industria y poder aportar valor un poco desde nuestro background, ¿no? En mi caso, pues vengo del mundo del deporte, ¿no? De la licenciatura de CAFE, pero también, bueno, viré también un poco hacia M&A, un poco donde estaba él. Así que, bueno, un poco desde ese mix y juntamente con Marta, desde el punto de vista profesional del pádel y mi socio que va más encarado al mundo de las operaciones, pues hemos construido este grupo, ¿no? Y al final, pues bueno, contentos de estar aquí y que nos hayáis invitado. Bueno, Tú cortito, Richie. Los seguidores ya me conocen, Richie Las Heras, Managing Partner o CEO de La Vida Padel. Soy el hermano pequeño de estos gigantes, una cadena de clubs de pádel de origen madrileño, con ganas de crecer, de consolidar el mercado tanto en España como fuera de España e intentar aprender hoy de estos gigantes. Estupendo, pues si os parece un poquito, sí que me gustaría empezar con algo muy concreto, que es que nos digáis cada uno cadenas con distintas tipologías y tesis. Es decir, que nos gustaría un poco que nos contaseis cuál es vuestra tesis de club o de inversión en el sector. Bueno, nuestra tesis de inversión, por un lado, es ir adquiriendo clubes o sumando clubes a la familia Bambolea, pero clubes que tengan sentido. Es decir, nosotros no nos metemos en clubes o en inversiones que no nos encajen por tamaño o por localización o en las ciudades en las que se encuentran. O sea, preferimos elegir bien por dónde crecemos y luego nuestra tesis de inversión es que el crecimiento o los clubes no se miden solo por la facturación de las pistas, sino que hay mucho más alrededor. Es decir, que se trata no solo de facturar en ocupación de pistas, sino de gestionar bien todo lo que está alrededor de ello. Gestionar bien la escuela, gestionar bien la restauración, gestionar bien los eventos y gestionar bien no solo el top line, sino el bottom line también de una empresa.
nuestra tesis de inversión o nuestra filosofía en la vida pádel es juntar la parte deportiva del juego con la parte social. Para nosotros es tan importante lo que pasa dentro de la pista como lo que pasa fuera. Eso es fácil decirlo, pero se tiene que trasladar en un nivel de instalaciones y en una inversión y en un posicionamiento tanto en location como en propuesta de servicios a la comunidad importante, y intentamos posicionarnos en el rango alto de la pirámide de servicios y de pricing y de valor añadido a la comunidad. Que realmente a lo mejor la pregunta te lo hubiera hecho desde el concepto de cuál es tu modelo de negocio y seguramente te viene más rápido. Sí, más que la tesis, Sí, estaba pensando ya en otra historia. demasiado Tesis es muy, técnico, tesis es muy profundo, ¿no? Digo, ya, Bueno, explico muy ya a este hombre con la tesis, ¿no? Esto es la IA de... Perdonar, Pero bueno, al final es que nos cuente un poco cuál es el modelo de negocio tipo, sabiendo que al final, lógicamente, tenéis distintas a lo mejor tipologías o sabores de club, pero cuál es un poco la base de vuestro modelo de negocio. Nosotros hemos apostado por ecosistemas, ¿no?, regionales, que es un poco ahí donde creemos que las operaciones tienen mucho sentido y se producen economías de escala reales. Por eso estamos muy focalizados en Cataluña y hemos creado el ecosistema catalán, donde ya tenemos 8 centros y ahora estamos en expansión internacional para el ecosistema del Central East Europe, ¿no? Es decir, Eslovaquia, República Checa, Moldavia, Serbia. Ahí es donde nosotros nos vais, ¿no? Si Dios quiere y las operaciones van saliendo, pues vamos a hacer un poco esa expansión, ¿no? Es donde nosotros tenemos un socio local y donde vamos a potenciar un poco todo el ecosistema que hemos creado aquí, pues poder replicar el modelo allí, ¿no? Nuestros centros, pues como ha dicho Diego, ¿no?, pues muy similares, ¿no? Que tengan sentido, que estén en buenas localizaciones, no ir a la facturación al uso, sino hay comunidad, ¿no? Hay potencial de mejora. Hemos cogido también algún club en situación de distrés, que también nos gusta, ¿no?, coger cosas que están en bancarrota y poder con las operaciones mejorarlas, ¿no? Entonces, básicamente un poco vamos hacia ahí, ¿no? Hacia, sobre todo, el concepto crear comunidad, ¿no? Yo quiero preguntaros vuestra opinión. Lo primero, cuando una cadena, Bambolea, Aurial o La Vida Padel, empieza a tomar ya un número de clubes suficiente y empieza a crecer, ¿cuáles son las ventajas que tiene sobre esa atomización de mercado que decíamos? ¿Cuáles son las ventajas contra el club o sobre un club que de manera autónoma y unitaria trabaja? ¿Cuáles son esas ventajas? Que hay mucha de la audiencia se lo pregunta, ¿no? Oye, ¿por qué se están empezando a organizar de esta manera? ¿Cuál es esa ventaja que tiene a cualquiera de los niveles? Y luego, ¿cómo veis esa perspectiva dentro de España comparado con fuera de España? Porque hasta hace unos años parecía que todos teníamos puestas nuestras miras fuera de España. Se hablaba mucho de que el negocio y el ecosistema español estaba muy sobrecargado, era un océano rojo, y sin embargo vemos personas especializadas, formadas, como vosotros, que lo primero que habéis hecho es hacer crecer el proyecto en España para después sacar las miras, y eso creo que es algo que cuando ves a gente que tiene conocimiento y ves ese patrón, no una, sino repetidas veces, es por algo. Entonces, me gustaría si podéis profundizar cada uno de vosotros desde vuestra perspectiva, vuestra experiencia y región, por qué lo hacéis y cómo lo hacéis. Vale. Bueno, yo creo que para mí lo fundamental en el crecimiento es lo que nos permite es crear unos servicios centrales que den servicio a todos los clubes, y esto es muy diferencial en el sentido de que nos permite quitarle o ayudar al club a gestionar mejor y a centralizar ciertos costes y optimizar ciertos costes. Por ejemplo, un ejemplo pues puede ser las finanzas. Pues las finanzas, en vez de llevarla una gestora, pues ahora la llevamos nosotros y lo llevamos todo centralizado. Nos permite tener los datos en tiempo real y nos permite optimizar en costes. En marketing, pues podría ser otro ejemplo, o en recursos humanos. Un club solo no puede permitirse contratar a una persona de marketing o no puede permitirse contratar a una persona de recursos humanos. Y eso pasa mucho en las pequeñas empresas, que joder, el empresario sufre mucho porque al final el empresario tiene que ser CEO, tiene que ser COO, tiene que ser responsable de recursos humanos y tiene que ser todo. Hasta que alcanzas un volumen mínimo de tamaño de empleados o de facturación que te permite dar ese salto. Y yo creo que hay un punto muy importante ahí también, que es el talento.
al crecer te permite contratar gente, o yo por ejemplo pues una persona de operaciones que si yo no llego a tener el volumen que tengo pues no la podría contratar y eso pues genera mucho valor. Bueno, a añadir, la verdad es que lo ha explicado muy bien. Explica Diego, perfecto. lo ha explicado perfecto. Bueno, yo al final, no, y esto Diego seguramente también lo puede explicar desde el background financiero que tiene, pero al final un club solo tiene un valor, ¿no? Y si juntas un ecosistema de 10, 15, 20 clubes, pues al final el valor es otro, ¿no? Porque al final aquí, pues a nivel de operaciones hay esas eficiencias que ha comentado él antes, a nivel de servicios centrales, etcétera. Y después todo el tema de, como digo yo, ¿no? Al final cuando tienes un negocio como este, ¿no? Que generas caja, ¿no? O sea, que hay un circulante, ¿no? Que va dando caña, esto para los bancos es muy atractivo, con lo cual pues tienes otra palanquita que es el apalancamiento financiero, ¿no? Al final, a partir de ahí, pues juntas un ecosistema de muchos centros trabajando al unísono, con lo cual eres más atractivo para ir al banco y pues pedir un bullet o pedir cualquier tipo de financiación, ¿no? Con lo cual, pues eso al final te va generando, ¿no? Yo creo que es esto, ¿no? Y a partir de ahí, pues se genera un poco esta expansión del múltiplo que habéis seguramente hablado, ¿no? Un club tiene un múltiplo de EBITDA, ¿no? Y si juntas 20, pues el múltiplo de EBITDA, normalmente si juntas buenos 20 centros, pues inflación hacia arriba, ¿no? Entonces, pues todas estas palancas generan, ¿no? Que tú tengas un ecosistema y que puedas un poco, pues pasar como ha dicho Diego, al siguiente nivel, ¿no? Totalmente de acuerdo. Capacidad de generar equipo, de contratar talento, capacidad de tener una posición financiera más sólida y amplificar el multiplicador de tu valoración. Yo creo que si eres largoplacista en la industria, no es una sugerencia, es una necesidad crecer como cadena. Hoy en día ya lo estamos viendo que es una obligación. Si quieres estar muchos años en esta industria, o creces y eres dueño de tu rumbo, o serás un corcho en medio del océano, irás donde lleve la industria, porque los grandes players liderarán tanto en servicios como en otras políticas. Así que los que estamos ahí tenemos al final que... es lo que se marca en otros sectores, ¿no? Es decir, que al final en los sectores donde se va desarrollando un poquito más la actividad tiende a la concentración. Es decir, estamos en una fase, yo creo que demasiado todavía joven y muy atomizado, como habéis comentado, que entendemos que lo normal es que a medida que vaya desarrollándose la industria irán concentrándose. Pues súper interesante, y ahí un poco ahora lanzaros la opuesta, es decir, estáis en planes de crecimiento con distintas tipologías de crecimiento. ¿Cuáles podrían ser actualmente un poco vuestros dolores y cómo tenéis previsto solucionarlo en esa fase de crecimiento? Muy buena pregunta. ¿En qué estáis trabajando ahora mismo? Bueno, nosotros estamos trabajando, llevamos ya tiempo trabajando y ahora ya vemos luz en procedimentar y en tener datos, porque eso es algo que al principio sufríamos mucho. Porque al final no teníamos datos en tiempo real. Por suerte tenemos Playtomic nos ayuda a tener esos datos en tiempo real. Además ha mejorado mucho el manager también, que antes pues no es lo que es hoy en día, ¿no? Y tener datos creo que es fundamental. Y nosotros al ir ganando volumen, como no empieces a procedimentar, pues tienes un follón de la leche. Es decir, nosotros hemos trabajado en este último año en montar esos servicios centrales y en procedimentar, para que al meter un club nuevo, tú metes el club nuevo, ya recursos humanos se encarga de lo suyo, operaciones se encarga de lo suyo, financiero de lo suyo, marketing de lo suyo, y de esa manera es más fácil crecer. Si creces a lo loco, pues a lo mejor de momento te va bien porque sobrevives, porque la ola, vamos, estamos en viento a favor y la ola es muy buena, pero si la marea baja o el viento baja, a lo mejor te cuesta más, ¿no? Por lo menos algunos de los clubes. En cambio, de esta manera, pues creces de una manera mucho más sólida. Nosotros hasta hace un año y medio no teníamos servicios centrales. Funcionábamos los fundadores y un gerente por cada centro. También éramos más pequeños que ahora. Pero sí, para mí la gran dificultad es escalar este negocio y además hacerlo con subnegocios y unidades de negocios que tenemos dentro, ¿no? Nosotros, ¿no? Restauración,
gym, ¿no? Al final nosotros hemos migrado hacia de ser un mero operador de pistas de pádel, nos hemos transformado pues, en un operador de comunidad global, ¿no? Donde tenemos gym, restauración, corporate events, ¿no? Hacemos tardeos, hemos migrado un poco sobre todo hacia esa robustez, sobre todo en un mercado como es el español, que está fragmentado, atomizado, saturado, ¿no? Después ya hablaremos, ¿no?, de la saturación, pero a partir de ahí, pues eso yo creo que es la dificultad, y sobre todo meterse en áreas que son absolutamente desconocidas, como el maravilloso mundo de la restauración, que conlleva pues a unos aprendizajes y unas curvas de despegue totalmente inhóspitas. O sea, nadie sabe qué puede pasar, ¿no? Pero que obliga al mercado a llevar toda esa globalidad. Al final un club de pádel puede tener cerca de 8 líneas de ingresos, entonces tienes que intentar especializarte en todas ellas o tener conocimiento profundo en todas ellas. Entonces, para eso es fundamental el dato, tener equipo y tener recursos. Entonces, uno de los dolores para mí puede ser generar esa estructura de generar el dato y de preparar la compañía para absorber nuevos proyectos, y que la integración, a lo mejor uno de los problemas puede ser la integración, porque, y esto lo he pensado mucho y lo hemos hablado con nosotros, bebemos del hermano mayor, que son los gimnasios, son el fitness, los polideportivos. Entonces un gimnasio son 6.000 metros cuadrados con el mismo layout y con el mismo tipo de cliente. Un club de pádel, uno es indoor, otro es outdoor, otro está en la playa, otro está en la montaña. Entonces eso, hacerlo estandarizar, para mí es lo complicado y es el problema que nos enfrentamos. Y por eso, entre comillas, somos, en mi opinión, menos atractivos al dinero institucional, porque no lo entienden. Oye, ¿cómo tienes un indoor en la montaña, pero otro en la playa, pero otro en la ciudad? Entonces, bueno, yo creo que ese punto de ser más o menos atractivos a nivel internacional cambiará. Es decir, ahora mismo lo que tú dices es complicado de explicar, porque viene alguien de fuera y le explicas lo que tú acabas de decir y dice, ¿pero esto qué es? Pero yo creo que eso con el volumen va cambiando. El tema es que para ser atractivo para alguien de fuera, o tienes tamaño, o eres grande, o es muy complicado. Es que el mercado español, en ese sentido, es complejo, porque está súper atomizado. En España hay más de 2.000 clubes y estamos nosotros tres, que agregamos unos pocos clubes, pero el mercado, por muchos clubes gigante que consigamos agregar nosotros tres, el mercado sigue muy atomizado. Entonces, y eso entran más players, y aunque entren más players, es difícil, porque al final es un mercado que, a diferencia de otros donde no tiene tanta madurez, y que se ha generado el mercado nuevo y se ha generado de otra manera, se han generado ya con cadenas, con capital, en el español es un mercado que se ha generado hace muchos años con empresarios, gente emprendedora, pero en muchos casos autoempleo, o gente que se ha ido quedando con el club, y eso hace que sea muy difícil la consolidación. Y si no hay consolidación, es muy difícil que venga alguien de fuera y diga, oye, esto es interesante. Entonces yo creo que esperemos que eso cambie a futuro, pero a día de hoy estoy de acuerdo con Richie que es complicado explicar, porque tienes muchas líneas de negocio que no siempre son las mismas en todos los clubes, a diferencia del gimnasio. Sí, vosotros, compañeros que vais más avanzados, yo estoy en estadio más temprano en madurez de la compañía, ¿cuál es la métrica para decir, oye, la empresa está preparada para captar capital de verdad, del de verdad? En cuánto de revenue, cuánto de EBITDA, 1 millón, 2 millones, 3 millones, a partir de que, hablando de España, ¿vale? de clubs en España, a partir de qué métrica dices, coño, ahora ya me están conectando por LinkedIn o vienen a verme y de repente se presentan en mi club y oye, ¿qué estáis haciendo que me interesa? Mira, si te contesto directo es, si sumamos todos los EBITDAs de los que estamos aquí juntos, es posible que nos empiecen a mirar, ¿no? Nos empiecen a mirar de forma atractiva, ¿no? Yo siempre digo, Diego seguro que lo sabe mucho mejor, pero de 3 y 5 millones de EBITDA empieza a ser atractivo un poco para estos actores grandes, ¿no? Menos de eso, yo creo que no dejamos de ser, pues, ¿no? Buenos empresarios que lo hacen mejor o peor, pero que tienen una compañía. Sin duda. Yo creo que yo diría que hay 3 escalones, o sea, un primer escalón que es el millón de EBITDA, porque si no consigues 1 millón de EBITDA, te cuesta hasta conseguir
a inversores locales y te cuesta conseguir hasta financiación local, o sea, esa primera barrera es importante. Luego tienes la barrera ya a lo mejor en los 5 millones, bueno, de 1 a 5 hay mucho, pero tienes la barrera de los 5 millones que con 4 o 5 millones ya empieza a haber muchos players que pueden estar interesados en sumarse al proyecto y seguir creciendo, y luego pues a partir de 10 millones es donde ya tienes a todos los grandes players, ¿no? Pero esto no es que pase para el pádel, esto es para todas las industrias en general. O sea, al final los private equities o otro tipo de fondos pues al final se mueven por volumen, o sea, porque al final que es un poco lo que nos pasa a nosotros con los clubes. Te lleva lo mismo analizar un club de 6 pistas que genera 50.000 de EBITDA que un club que genera 400.000 de EBITDA. Te lleva lo mismo, pues al fondo le pasa un poco lo mismo. Es decir, no va a invertir su tiempo en analizar una compañía de 1 o 2 millones de EBITDA cuando puede estar analizando compañías de 5 o de 10. Que no quiero polemizar ni viralizar nada, pero ha tirado ahí una John, que no sé si se puede interpretar, si se juntaran los tres, podría empezar a ser atractivo. No sé si... Ha pasado un británico por ahí, ha mirado, ¿eh? Sí. Sí, ha mirado. Joder, o sea, no quiero decir nada, pero lo ha dicho él, entonces bueno. Yo, ya que habéis empezado a hablar de datos, y siempre que se pueda, me parece muy interesante cuáles son esos KPIs que para vosotros, ya con los datos que tenéis en el día a día, uno era un poco la línea de lo que decía Richie, es si voy a adquirir un club, cuáles son esos factores o esos indicadores que para vosotros convierten una posible inversión en atractiva, y luego una vez que ya habéis pasado de ese primer año o ese pequeño ajuste de arranque que cuesta y ya empieza a volar ese club, ¿cuáles son esos KPIs que te dicen que las cuentas son saludables y que vamos como tenemos que ir? Yo creo que son dos cosas distintas. Una cosa son los KPIs de analizar un club y de adquisición, y otra cosa son los KPIs en gestión. Los KPIs de analizar un club, pues yo creo que estaremos todos de acuerdo en que la localización es probablemente lo más importante. La localización, el tamaño, la situación del club en cuanto a instalaciones, oferta, demanda, o sea, oferta que haya en la zona o demanda que haya en la zona. Y otro KPI muy importante a la hora de adquirir un club es el tipo de contrato de arrendamiento que tenga o concesión. Súper importante, porque a lo mejor puede ser que eso te haga que un club sea interesante o que no tenga ningún sentido meterse en el club. Si es un club que le queda un contrato de 5 años, pues meterse no tiene mucho sentido, ¿no? Esos son los KPIs de adquisición. Si quieres comentar... Sí, nosotros, al menos por la experiencia previa en haciendo M&A por otro sector, nosotros siempre nos basamos en 3 KPIs globales. 1, aumentar el número de clientes. 2, aumentar su frecuencia. 3, aumentar ticket medio. Entonces nosotros siempre pensamos en todas las acciones, ¿no? que tenemos en la compañía, y esas acciones que nos están reportando, ¿no? a nivel de qué están haciendo, número de clientes, nos están dando más frecuencia, nos están dando más ticket medio. Entonces, nosotros siempre analizamos estas acciones, hacemos una matriz, esta acción que nos da ticket medio, perfecto. Una americana que te da frecuencia, ticket medio, mayor número de clientes. Pues un poco, básicamente nos centramos a nivel global en estas 3, digamos, KPIs que nos vienen muy bien un poco para trabajar, y sobre todo para el tema en términos de organización, dinamización, etc. Yo cuando analizo una potencial oportunidad, yo personalmente no me considero más inteligente que mis colegas de profesión, y si está dando unos resultados, unas métricas, pues es difícil, lo normal es difícil que lo puedas mejorar. Lo que sí puedes mejorar es ampliar la gama de líneas de ingresos que a lo mejor por la casuística del club o del equipo emprendedor no la están implementando, sea eventos corporativos, sea una hostelería un poco más ampliada, sea patrocinios. Entonces, eso es un extra de rentabilidad que le puedes generar al club, que te puede lanzar una señal de que puede ser interesante añadir ese club en tu portfolio de cadena. Y ya un poco por terminar de ampliar esta cuestión, que me parece relevante, entiendo que os llegarán, no sé si diariamente, pero semanalmente, mensualmente, oportunidades para adquirir o para entrar en proyectos. Sin entrar en el detalle, porque ya nos habéis explicado un poco cuáles los KPIs que estáis buscando, sí que nos interesa
ver qué primer filtro hacéis de 15 minutos para ver si ese proyecto requiere de vuestra atención un poquito más o si lo apartamos. Nosotros, en nuestro caso, es placement, que es localización, porque es placement, es decir, siempre localización, densidad de población, por supuesto, y después años de contrato o explotación. Para nosotros es fundamental. Y obviamente después, en una segunda línea, miramos cuál es el CAPEX que hay que invertir, etcétera, etcétera. Pero yo te diría que esos 2-3 primeros que te he mencionado es sagrado, ¿no? Exactamente los mismos. O sea, lo único que añadiría es el que tenga cierto tamaño. Es decir, que si tiene una localización buena, lo de la densidad de población creo que es muy importante. O sea, al final, no solo la densidad de lo que vive a tu alrededor, porque al final todo el mundo que juega al pádel, o el 90 y pico % de la gente que juega al pádel va a jugar en coche, a diferencia de los gimnasios, ¿no? Que el gimnasio pues te apuntas al que está debajo de tu casa o acerca de tu trabajo. En el pádel no vas a coger el coche. Entonces coges el coche y estás dispuesto a coger el coche. Tú tienes que hacer cuál es tu población objetivo en un radio X desde el club, ¿no? Que al final, pues lo que dice John, la localización es clave. Y para nosotros el tamaño del club también. O sea, al final es un club de 5 pistas, 6 pistas o un club pequeño. Es complicado. Tenemos un club a lo mejor pegado y si lo tienes pegado pues te lo puedes pensar, pero si no es complicado. Al final lleva lo mismo, creo que lleva la misma gestión casi, gestionar un club de 5 pistas que gestionar un club de 15. Sí. Yo añadiría 2 palancas. Si el equipo, el talento que forma parte de ese target lo puedo absorber y unir a mi equipo. Y luego la estructura de capital, como esté endeudada o no ese club o la compañía, que pueda tener alguna sinergia o que me pueda ayudar en la operación con ello. John, has hablado de CAPEX y no sé si te la lanzo a ti porque lo has mencionado tú, pero igual para vosotros dos, ¿hay algún error que bien porque lo hayáis vivido en el pasado y hayáis aprendido de él o hayáis visto en vuestro entorno, algún error que cualquier otro emprendedor pagaría por no cometer o que pueda hacer que tumbe un proyecto que podría funcionar bien, que no es la primera vez que vemos clubes que están bien ocupados y que parece que están llenos a casi cualquier hora y que cierran, y luego cuando conoces un poco más los detalles te das cuenta de cuáles son esos motivos, ¿no? Pero ¿hay algún error que en ese CAPEX inicial que...? Yo creo que los últimos, te diría, después de la pandemia, ¿no? En 2022, ¿no? Que estábamos un poco con vacas gordas y yo creo que mucho empresario, sobre todo hablo de España, bueno, se vino arriba y dijo, hostia, esto del pádel mola, voy a hacer las cosas que no hago en mi compañía y todos los errores que no he hecho en mi compañía los voy a cometer en la creación de un club de pádel, ¿no? Y esto, pues seguramente lo hemos visto todos en nuestras casuísticas, ¿no? El típico empresario que invierte 2 millones de euros, cree que eso se va a llenar solo, ¿no? Porque escucha que hay viento de cola y hace los cuentos de la vieja, ¿no? Con las pistas, ocupación y tal, y después se da cuenta, bueno, que se ha gastado 2 millones de euros y que no sabe cómo gestionar eso, ¿no? Y qué rentabilidad esperada puede sacar, ¿no? Entonces, yo creo que es un error muy típico del CAPEX y sobre todo nosotros en las adquisiciones seguramente, que es que ir con mucho cuidado con los vicios ocultos, ¿no? También cuando te encuentras una instalación, pero no, todo está bien, ¿no? No, todo está bien. Nosotros nos hemos encontrado en alguna instalación vicios ocultos y el CAPEX se nos ha disparado, pues seguramente 300.000 arriba. Y esto para una compañía como nosotros, pues, quieras o no, pues es complicado. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado con esas inversiones, ¿no? Yo creo que, o sea, facturación y EBITDA no es lo mismo que caja. Y lo importante realmente es la caja que genera los clubes, porque al final ahí entra el CAPEX que inviertes o los impuestos que pagas, entonces no es lo mismo, ¿no? Y es importante tener bien clara esa métrica. Y yo creo que en CAPEX también hay que diferenciar bien el CAPEX de un desarrollo de cero, que Richie lo habrá experimentado con la vida padel, que es un CAPEX, o sea, que cuesta mucho desarrollar de cero, y ahí también te puedes llevar muchas sorpresas con las que no contabas porque no has tenido experiencia previa a lo mejor, o porque cada obra es un mundo. Y a mí, por ejemplo, en una de las obras que estamos haciendo, que cuando haces tu estimación de CAPEX inicial dices, bueno, esto me va a costar
si el euro metro cuadrado de construcción pues son 1.500, 2.000 euros, pues el edificio son 1.000 metros cuadrados, me va a costar tanto. Y las pistas con la cubierta me va a costar tanto. Y dices, vale, pues mi inversión son 2 millones o 3 millones. Y de repente o sea, profundizas un poco más y cuando empiezas con los arquitectos tienes que hacer toda la urbanización alrededor con la que a lo mejor no estabas contando y dices, ostras, que esto es un pico, ¿no? Y bueno, o sea, eso pasa, o sea, que hay que medir muy bien porque la gente, después del COVID, como dice John, que todo el mundo se animaba a, bueno, esto del pádel es muy fácil, si una pista cuesta 20.000 o 30.000 euros, o sea, montas una pista y facturas la amortizas en un año. No es verdad, o sea, hay mucho más CAPEX alrededor que no es la propia pista que hace que sea una inversión que tienes que trabajar y que no sea pongo la pista y ya está. Mucho más caro lo que no es la pista y la cubierta, que esa obra civil, ese club social, que la pista y la cubierta. Estaréis de acuerdo que el 80% de nuestros problemas no vienen de la pelota, viene de lo que no es la pelota. Yo sigo el ejemplo de una cadena de UK que me flipa, que en 24 meses lleva 8 o 10 centros abiertos y yo digo, joder, si llevo toda la vida y llevo un puñado, ¿no? Y estos en 18 o 24 meses, ¿qué hicieron? Oye, metieron en el equipo un experto en real estate que te busca la location, el placement, lo que decimos, que te negocia los contratos, esos leads a largo plazo, un GC, un General Contractor, un tío que te construye, que le dice, Diego le dice, oye, tienes 2 millones, y son 2 millones y el tío te lo mete en 2 millones. Ese es un crack. Y luego ya viene el de la pelotita, que entre comillas, pues somos nosotros las operaciones, pero alrededor de la pelotita. Entonces, el 80% de los problemas vienen de las 2 primeras palancas. Entonces, al final tienes que ir o por prueba y error, de lo que nos ha pasado, aprendiendo, o meter en el equipo gente que sepa de eso. Tienes que hilar fino, si no puedes patinar. Hemos metido ya un poquito la parte de inversión de CAPEX, siempre y cuando sea posible, que nos digáis un poco cuál es vuestro prototipo de inversión media de club y un poco ya por deformación mía personal, cuál es vuestra estructura financiera para ese proyecto de inversión. Es decir, cuál sería vuestra inversión de club tipo y cuál es vuestra estructura financiera que cubre esa inversión. Sabiendo que hay una variabilidad, es decir, que a lo mejor os puede costar, pero bueno, si tuvierais que tener una tipología de club, ¿cuál es para que nos podamos hacer una idea de eso, de qué estamos hablando y de cómo estructuráis esa inversión? A ver, en nuestro caso, claro, como siempre se dice, depende, ¿no? Depende del club, depende del tamaño. Yo siempre te diría, si los podemos conseguir por 1 millón, entre 1 millón y 3 millones, yo creo que es algo que creo que es de mercado y yo creo que es hoy en día menos que eso, o es una oportunidad de distrés espectacular o, a ver, no puedes soñar con esto, pero yo creo que te diría entre 1 y 3. ¿Y cómo nos financiamos? Nosotros, bueno, el Grupo Aureal siempre lo ha hecho con financiación propia de los fundadores y después, pues, como ha dicho Diego antes, con la caja y con apalancamiento financiero, que es como nosotros hemos ido creciendo hasta la fecha. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Los inconvenientes que, bueno, tenemos más limitado el crecimiento, ¿no? No podemos coger todas las adquisiciones que nos vienen encima, ¿no? Pero bueno, tampoco no tenemos prisa, ¿no? Sabemos hacia dónde vamos y en ese sentido, pues, aquí en España seguimos en esta tipología. Y en el Central de Europa, bueno, tenemos un socio local que es el que nos ayuda un poco a empujar fuerte en la región. ¿Qué proporción de recursos propios, deuda funcionáis? Depende también, por supuesto, pero si podemos 50 y 50. Vale, ¿y tipología de deuda o tenéis alguna variabilidad en cuanto a la deuda? Es decir, si es préstamo, si es póliza, si es renting, si es leasing, si préstamo. Vale. Bueno, nosotros parecido en cuanto a la estructura de financiación. Nosotros, bueno, tuvimos la suerte de encontrar a un socio financiero que es dentro del Banco Santander, se llama Fondo Smart y es un híbrido entre la financiación bancaria normal y los fondos de deuda.
o direct lending, porque al final son un poquito más flexibles que el banco normal, es decir, te hablan de covenants, te hablan de ciertas métricas que miden en tu deuda que a lo mejor pues en la sucursal del banco no lo consigues, pero luego no son los fondos grandes que es distinto y son otros tipos de interés y a lo mejor te piden más recursos, algún tipo de recurso al equity. Entonces, bueno, con este partner financiero pues hemos ido creciendo desde el principio, que tenemos una línea de financiación y más o menos la métrica pues está en 50-50, o intentamos que sea 60-40, pero más bien 50-50 de capital deuda. Bueno, las dos preguntas que has dicho, la primera, el club tipo para mí es un club entre 10 y 16 pistas, con una inversión entre 1,5 millones y 3, en línea con lo que se ha dicho. La estructura de capital, pues intentamos ir uno a uno, financiación bancaria, recursos propios y si la caja o los propios socios actuales de la empresa pues no disponen de esos recursos propios, pues tendremos que acudir a ampliación de capital de otro tipo de socio inversor que mediante equity acompañe el emprendimiento. Eso es. Vale, ahí totalmente alineados parece en esa... Por algo será. ¿Dónde veis vosotros a 3, 5, 10 años hacia dónde va nuestro sector, el sector del club de pádel en concreto, que es lo que estamos hablando hoy, en España y fuera de ella? ¿Por dónde veis que van los tiros? Y ya llegados a ese punto, entiendo que vosotros ya vais en esa dirección, pero alguien que entrara en el ecosistema, ¿qué tendría que hacer para ser competitivo en base a vuestra visión a medio y largo plazo? Bueno, yo en 3-5 años yo veo que cada vez se consolide más el sector en España y fuera de España también, y cada vez pues veremos más players que consoliden más clubes, yo creo. O sea, al final, para mí, el mercado es un poco parecido a los gimnasios de hace 30 años. Tú hace 30 años pues ibas al gimnasio de tu barrio y a día de hoy ir al gimnasio de tu barrio casi es difícil. Ya todos son cadenas, ¿no? Es cierto que primero vienen las cadenas de gimnasios muy grandes, pero incluso llegan las cadenas de los gimnasios pequeños. Y yo creo para el pádel en España nos falta mucho para eso, y es complejo porque está mucho más atomizado casi que los gimnasios, pero creo que el mercado va hacia ahí, hacia la profesionalización, hacia la consolidación y hacia los clubes como nosotros, pues a la creación de comunidad y el darle una buena experiencia al cliente. Sí, en nuestro caso sí, también creemos en 3-5 años. Yo creo que España está en el límite de saturación máximo, y yo creo que el mercado habla por sí solo, y por este motivo nosotros aquí en España no tenemos mucho foco, sino el foco lo ponemos en la parte internacional y sobre todo en las regiones donde no hay pádel, ¿no? O el booming está empezando, ¿no? Como es el centro de Europa, ¿no? Y ahí es donde estamos con mucho foco, ¿no? Ahora en los próximos meses vamos a anunciar un tercer club en Bratislava, en el oeste de la ciudad, y en breve pues también en Praga también tenemos una ubicación y estamos un poco hacia allí, ¿no? Yo creo que va hacia, como dice Diego, hacia la consolidación, porque yo creo que es un tema natural de las compañías, de las empresas. Todos los sectores se han consolidado, ¿no? Veterinario, dental, bla, bla, bla. Pues el pádel yo creo que no tiene que ser menos. Pero aquí en España no es por ser un cenizo, pero lo veo complicado. Lo veo complicado pero por la idiosincrasia un poco como ha dicho él, ¿no? Del atompleo, de extremadamente atomizado, 5 pistas. Es decir, nosotros no le vemos mucho atractivo aquí, pero sí internacional bastante. Yo creo, perdona, que lo que has comentado de la saturación es importante también, porque al final parece que tú montas un club y ya está. Y, o sea, a mí, por ejemplo, en Madrid, ahora nosotros tenemos 2 grandes proyectos en Madrid, en las tablas y en el Metropolitano, que sumamos otras 46 pistas a Madrid, y dices, ostras, o sea, el que habla un club nuevo en Madrid se lo tiene que pensar, porque es que vamos a meter mucha más oferta. Es cierto que obviamente en hora punta pues todo se llenará, ¿no? Pero
pero sí que hay en ciertas zonas donde hay cierta saturación y hay cierta oferta que puede llegar a sufrir. O sea, yo, si fuese un club o alguien que voy a invertir, o sea, que lo piense bien porque al final, pues, obviamente es un dinero a invertir y que lo piense bien y que analices bien el mercado y todo, porque hay ciertas zonas, ahora estamos en una zona muy buena, pero bueno, que hay que analizarlo bien. Yo tengo un debate interno muy importante en los últimos meses, años, sobre si está claro que hay que consolidar España, pero el debate es si un euro invertido en España es más rentable que un euro invertido fuera de España, partiendo de la base de que yo no he gestionado nunca pádel fuera de España. Aquí Joe nos puede dar su feedback sobre eso, pero para mí fuera de España hay oportunidades, hay que saber gestionar, hay que demostrar, hay que probar de concepto, hay que validar y hay que crecer. Y en España vamos a consolidar, los gimnasios están consolidando. También es verdad que los gimnasios, las marcas domésticas, las marcas nacionales de gimnasios no tenían ese foco o esa facilidad para salir fuera de España o tenían tanto negocio aquí que no estaban centrados. También puede ser porque la rentabilidad puede ser muy parecida en España que fuera de España. Nosotros, por los datos que compartimos, pues la recuperación de la inversión es más interesante a priori fuera de España que en España. Luego tienes un montón de contingencias, de la curva de aprendizaje, de que necesitas un socio local, de que todos los temas legales, regulatorios, que son un quilombo y que puede que te tumben el proyecto. Entonces, está claro, pero al final el ticket fuera de España es otro que en España. Excepto en Barcelona, que se mantiene un poco más alto, pero en el resto de España la realidad es otra. Y fuera de España no tiene nada que ver. Entonces eso está claro. Sí, desde el punto de vista, ¿no?, del coste de oportunidad del capital, hostias, es espectacular, ¿no? Es que no tiene nada que ver. Nosotros por cada euro invertido en Eslovaquia, el retorno en EBITDA es más que sustancial, ¿no? Tenemos que ir para allá entonces, ¿vamos para allá o qué? Quedamos aquí No lo digas muy alto, no lo digas muy alto. No sé por qué lo he dicho, no sé nada. No, pero al final son como océanos azules, ¿no?, que están allí y que obviamente no hubiésemos desembarcado en Eslovaquia sin tener a un partner local potente que tiene una estructura muy fuerte en la región. Pero bueno, a partir de esta, ¿no?, nosotros hemos abierto una filial eslovaca y a partir de aquí, pues nosotros, eslovaca, que va a tener inversiones en diferentes países, ¿no? Pero ya, o sea, básicamente nosotros vamos a centrarnos en cada euro vaya para allá. Obviamente aquí en España puede haber alguna oportunidad, seguramente, pero nosotros, si no es una situación muy de distrés, es posible que no optemos por ella. Pero no por nada, sino es que ya el ticket medio ya te manda, ¿no? Compañero, me voy a poner en ese lado de la mesa para hacerle una pregunta a John. Tú has elegido, bueno, por la casuística de que tienes el socio local, ese territorio un poco fuera del scope de lo que podría haber gente que esté en esta feria. ¿Lo ves más interesante, territorios más vírgenes que el deporte o más pequeños a nivel de cultura de raqueta frente a otros más consolidados como Francia, UK, Alemania? Pues sí, nosotros en este caso Eslovaquia, que son, si no recuerdo mal, 5,5 millones de habitantes, estaba, como sabéis, antes del 91 estaba adherido a República Checa, a Checoslovaquia. Al final es un país muy similar en renta disponible a España, donde nosotros por la experiencia allí han empezado a jugar los ricos, la clase social alta potente, y después ya está bajando a la clase media alta, ¿no? Y a partir de aquí, pues nosotros creemos que en los próximos 2 años ya hará una bajada al mass market, ¿no? Pero no tenemos competidores, no hay nadie que asome. Obviamente los placements son muy complicados, las naves son extremadamente caras del metro cuadrado, entonces tienes que ir eligiendo, ¿no?, como un sastre, ¿no?, a ver dónde te plantas. Pero Praga, por ejemplo, que es capital de la República Checa,
país de 10 millones de habitantes, más rico que Eslovaquia, hostia, hay unas oportunidades brutales, ¿no? Y con gente con más renta disponible aún que Eslovaquia. Pues en Praga estamos trabajando un poco para abrir un primer centro en una ubicación que, bueno, salen pocas, pero cuando salen tienes que ir a por ella, ¿no? Y después hay otro país que nos ha hablado, Moldavia, Serbia, que también Serbia está creciendo mucho, en Croacia también estamos mirando cosas. Son países que para nosotros absolutamente desconocidos a nivel de pádel, pero que con un buen partner pues creo que te ayuda a ir, ¿no? Descubriendo otras localizaciones, como por ejemplo UK, ¿no? Que nos han dicho, hostia, que queréis invertir en Manchester o en Birmingham. Pues no, porque no conocemos a nadie, ¿no? Si alguien te llama, no sabes quién es, ¿no? Entonces nosotros nos generaría, creo que, doble ansiedad, ¿no? Con lo cual, mejor ir poco a poco, con nuestro estilo, ¿no? Poquito a poco y con un partner centrado y consecuente un poco, y que no nos pase como les pasó a los Nordics, ¿no? Un poco no voy a decir nombres, pero ahí tenemos una experiencia de cómo no hay que hacer la consolidación, ¿no? De clubes. Pues mira, una pregunta que solemos hacer recurrentemente a los invitados y que creo que sois voces autorizadas, aunque me gustaría que os quitarais vuestro rol de promotor, gestores de clubes de éxito. Alguien que quiere entrar en el mundo del pádel, antes las barreras de entrada eran mucho más pequeñas, una nave, 2 pistitas. Ahora el que quiera entrar, lógicamente las reglas del juego son mayores, más profesionalización, una inversión más alta. Este inversor que llega, amigo, vecino, familiar, que tiene 100.000 euros, que le gusta el pádel y que quiere invertir, ¿dónde le recomendaríais, si le recomendaríais que entrase en el sector del pádel? ¿Dónde le diríais que podría ser interesante que alocase su dinero? Si tiene 100.000 euros, a lo mejor compre un piso y lo alquile. No, es Sí. broma. Es broma. No, yo creo... Puede ser. Puede ser. O sea, yo creo que o sea, un inversor que entra en un club de pádel nuevo sin tener idea del sector, que lo piense bien. Es decir, porque a lo mejor es preferible ir de la mano con alguien que sepa y que te ayude. Porque es que no es tan fácil como a lo mejor como era antes, monto 2 pistas y hasta luego. Te puede funcionar, pero también lo tienes que hacer muy bien, porque si lo haces con 2 pistas y hasta luego, lo tienes que hacer totalmente domótico, porque si no, en el momento que entras una persona, ya te ha comido los costes. Entonces, yo le diría que vea bien los números, de la inversión, y le recomendaría a lo mejor que busque un compañero de viaje, como pues cualquiera de nosotros 3. Sí, absolutamente de acuerdo con Diego. Es que es una, no sé cómo se dice, un déjà vu, ¿no? Esto que estamos escuchando, porque seguramente los que estamos todos aquí, estamos sentados, hemos escuchado, ¿no? El típico empresario que es un gran empresario en su industria, pero que ves que cuando te habla se la va a pegar con, o sea, los errores que no cometería en su industria los va a cometer en el pádel porque le ciega. Yo creo que el tema más emocional, hobby... Que te gusta jugar al pádel, exacto, entonces exacto. mucha gente te ciega y piensas que... Exacto. Y además, como vas a jugar al pádel a las 7 de la tarde y ves el club Y lo lleno, ves pues lleno. dices, joder, esto está chupado. Esa es la típica. Entonces yo creo que, exacto, entonces tú, pues delante de tus amiguitos y tu familia, hostia, pues tener un club de pádel, pues Es podría cool, ser- es cool. Podría ser incluso hasta aspiracional. Hostia, mira, yo tengo un club de pádel, me viene muy bien, vivo en La Moraleja. Hostia, si tengo un club en La Moraleja y está full, pues bueno, pues es mi choco, ¿no? De reuniones y tal. Pero yo le diría, como Diego, que revise bien la inversión y que si hace algo, que se una a un operador como los que podemos estar aquí, para no cometer los errores que hemos visto aquí en España, que han sido bastantes. A mí me interesa mucho cuando habláis de errores, si podéis compartiros, si volvierais a empezar, algún error que cometisteis en el inicio y que no cometeríais ahora, y que alguno que está escuchando el podcast o que mañana va a decir, oye, yo voy a trabajar con uno de estos que me va a ahorrar. ¿Cuál nos podríais compartir? A ver, como sueño, ¿no? Nosotros
pecamos mucho de que, bueno, también como tenemos estructura financiera, pues hasta el fichaje del control financiero pasó tiempo, ¿no? Y te das cuenta que a veces apurar tanto en los fichajes, primero, que te genera más trabajo, más estrés y más problemas. Y nosotros, por ejemplo, un error es fichar antes al control financiero, porque yo creo que ahora el nivel de reporting que tenemos ahora, que es semanal, ¿no? Ojalá pues hubiésemos tomado la decisión de ficharlo antes, ¿no? Nosotros fichamos al control financiero hace pues ni un año. Lo hacemos nosotros, pero obviamente no puedes llegar a todo y no puedes creer ser que tú eres control financiero, director financiero. Entonces yo creo que si hay un error que puedo decir así públicamente, es fichar antes al control financiero. Bueno, en mi caso, a mí me hubiera gustado tener el conocimiento. Como yo he llegado más tarde que vosotros, y vosotros ya tenéis un conocimiento mucho más extenso, y yo tardé un año y pico probablemente en tener ese conocimiento de la industria y todo, al final joder, perdí mucho tiempo en mirar todo, ¿no? Porque al final te llegaban cosas y te llegaba un suelo a tomar, yo qué sé, y lo veías. Y ahora lo pienso y digo, joder, la cantidad de tiempo que he perdido y ahora te llega y ya lo filtras súper rápido. ¿Me vale o no me vale? O sea, lo filtras, me tardas un minuto en filtrarlo, ¿no? Pero la cantidad de tiempo que yo he invertido por el no conocimiento y también el no conocimiento en ese momento, también un poco el pensar de que las pistas funcionan solas, ¿no? Y que abres un club nuevo, abres la persiana, pones Playtomic, que sí, ayuda mucho Playtomic, pero no es solo eso, ¿no? En hora punta se te llena, pero es que no solo de hora punta puedes vivir. Bueno, yo es que yo es que comento errores todos los días, entonces entonces lo que hay que intentar, y de hecho yo incentivo a mi equipo no a cometer errores, obvio, pero a salir un poco de la zona de confort y probar cosas nuevas, porque al final tenemos que hacer cosas diferentes e ir probando. Lo que hay que intentar que esos nuevos emprendimientos o nuevos aprendizajes estén dentro de un rango de seguridad que no te tumbe el devenir de la empresa, pero al final prefiero arrepentirme de las cosas por hacer las cosas que por no hacerlas. Entonces, bueno, sí, que no te salga muy caro. Que no salga muy caro. ¿No? Siempre decimos, ¿no?, que hay que intentar aprender en cuerpo ajeno, pero lo que te pasa a ti, esa te acuerdas, ¿no? La de tu vecino se te olvida rápido, pero la tuya... Y la que te ha costado dinero te acuerdas. Por eso. Dinero te acuerdas. Entonces, bueno, anécdotas pequeñas hay mil. Yo os voy a tirar la última y que para mí es importante, esta es importante a título personal, es de qué cuello de botella detectáis en vuestros centros o en vuestra operativa central. ¿Dónde ves que puede haber un cuello de botella que supone un reto o que os frena a la hora de poder crecer más rápido? Nosotros hasta ahora el cuello que teníamos de botella era los datos, sobre todo, porque nos costaba mucho tener los datos en tiempo real. Y de hecho hasta hace poco no nos pasaba, ¿no? Pero al final, pues con 14 clubes, al final, por poner un ejemplo, tienes 2 cuentas por club y ya tienes 28 cuentas. Vale, no, yo decía, como un ejemplo de cuello, o sea, cuello no es cuello de botella, pero es algo que hasta ahora nos ha costado, es centralizar todos los datos, el tener todos los datos en tiempo real, para tener los KPIs, para tener la facturación por club en tiempo real. Y un ejemplo que ponía, pues el ejemplo de caja, de cuánta caja disponible tengo a día de hoy. Pues nosotros con 14 clubes y de media 2 cuentas por club, que ahora lo estamos intentando reducir a una cuenta, pero de media al final tienes 28 cuentas y tienes que... O sea, eso es un cuello de botella de simplemente algo tan fácil como decir cuánto dinero tengo en caja. Y ahora, pues bueno, eso ya lo hemos solucionado. La IA ahora, pues en estas cosas, por ejemplo, sí que ayuda mucho a solucionar y a digitalizar mucho más rápido los clubes, ¿no? Yo estoy de acuerdo con él también. Nosotros hemos mejorado mucho en operaciones y finance, ¿no? Es decir, el nivel de reporting que tenemos ahora no tiene nada que ver con hace 8 o 9 meses. Tampoco nos quedáis que hace mucho.
con lo cual nosotros con este nivel de eficiencia en métrica nos ayuda muchísimo a tomar decisiones semanales. Nosotros tenemos semanalmente consejo y con nuestro equipo de Central Services y a partir de ahí, pues gracias a ese nivel de operaciones y de finanzas, hostia, nos está ayudando muchísimo a mejorar y ser más eficientes, tomar decisiones, encarar bien a dónde hay que mejorar, a dónde no. Yo creo que ahí nos ha ayudado muchísimo esas mejoras. Para mí el cuello de botella que he conseguido desentramar y que todavía sigo es que nos hemos pasado históricamente recibiendo clientes sin salir a buscar. Entonces llega un momento que los que entran por los que salen y no generas más lifetime value, más valor en tu cliente, entonces he conseguido generar una serie de procedimientos para salir a captar clientes, tener más conocimiento en la comunidad de mis instalaciones y captar nuevos clientes en las 8 líneas de negocio que contemplamos. Antes era pues el día a día te arrasaba y no tenías tiempo para pararte y pensar, voy a hacer una estrategia para captar una empresa, un patrocinio, desde identificar quién es tu buyer persona, pues toda esa estrategia que todo el mundo sabemos cómo hay que hacerlo, pero hay que hacerlo y estás en el día a día y no es tan fácil. Pues, Vicente, se nos acaba el tiempo. Un placer ha sido. Quiero agradecer este tiempo, que es valiosísimo. O sea, este tipo de podcast y ya me van llegando, no sé a ti, pero a mí me llegan cada vez más mensajes de, oye, qué guay, estamos aprendiendo un montón y gracias por compartirlo porque no es fácil, algo tan cualificado y tan especializado no es fácil, así que gracias por el tiempo. Y para los que estáis al otro lado, ya sabéis que os suscribáis al canal de YouTube, que si estáis en Spotify nos pongáis todas las estrellitas posibles y que no nos dejéis de ver para la próxima semana. Gracias por este ratito. A vosotros gracias, chicos. Y felicidades por el programa. Y nos vemos en el siguiente.